Buenos días, soy Ángel Arévalo, farmacéutico del Servicio de Farmacia del Hospital Vall-d'Hebron y secretario del Grupo Español de Atención Farmacéutica en Enfermedades Neurológicas de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y nada, estoy muy honrado de que me haya contactado GAEM para poder hablaros de un tema que cada vez está más en boga en el tema de la esclerosis múltiple, que es el tema de la reconstitución inmune. Intentaremos explicar de qué se trata. Estos son mis conflictos de interés, aunque para esta charla no tienen cabida, pero bueno, por ponerlos de manifiesto. Haremos una pequeña introducción, hablaremos de los diferentes mecanismos de acción de los fármacos que utilizamos en esclerosis múltiple, y antes de entrar de lleno en lo que es la reconstitución inmune y qué significa y qué repercusión tiene, pondremos un poquito de contexto clínico sobre lo que es tratar cada vez cada vez con fármacos más potentes, y lo que son las líneas de tratamiento, de las que hemos hablado de manera clásica. Y los fármacos de reconstitución inmune, que ocuparán básicamente el grueso de nuestra charla, serán alemtuzumab y cladribina sobre todo, que es el que más se utiliza. Y por último, unas pequeñas conclusiones. Como introducción, en la esclerosis múltiple, seguramente ya lo sabéis porque os habrán hablado, pero las células blancas del organismo, los linfocitos, lo que pasa es que reconocen como enemigos a partes del cuerpo que son normales, en este caso las vainas de mielina que envuelven nuestras neuronas. Entonces necesitamos tratamientos inmunomoduladores para poder tratar la enfermedad. Es una enfermedad que, como sabéis, no se cura, pero sí que se puede entrar en remisión, ¿vale? Por lo tanto, la esclerosis múltiple es una enfermedad esencialmente autoinmune. Esto es más complejo, pero esencialmente es autoinmune. Nuestros anticuerpos, dijéramos, que actúan contra partes de nuestro cuerpo, las vainas de mielina. Hay tratamientos con diferente perfil de eficacia y seguridad, y esta relación suele ser inversamente proporcional, lo que quiere decir que generalmente aquellos que son más eficaces también tienen un perfil de seguridad un poco peor, o tienen efectos adversos potencialmente más graves. Entonces hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra. Habitualmente lo que habíamos hecho de manera tradicional es una terapia de escalado, que quería decir que primero se trataba con fármacos menos eficaces, y cuando se fracasaba o se hacía actividad o algún problema de inflamatorio, pues entonces pasábamos a fármacos, dijéramos, más eficaces. Esta secuencia de tratamiento, este paradigma, dijéramos, de tratamiento está un poco en entredicho, porque se está viendo que tratar con fármacos de alta eficacia desde el principio tiene un beneficio respecto a la evolución de la enfermedad y de la discapacidad de los pacientes. Pero lo que es importante es individualizar en función de las características de cada paciente. Dentro de los tratamientos de alta eficacia, veremos que hay unos fármacos que se consideran, o hablamos de ellos, como fármacos de reconstitución inmune. Esto quiere decir que su efecto no depende de los niveles de fármaco que tenemos en sangre, sino que los tomamos un periodo corto de tiempo y su efecto se mantiene en el tiempo, pese a que no haya una exposición directa en ese momento, ¿no? Dijéramos que en el sistema inmune hacen un efecto y ese efecto permanece en el tiempo a pesar de no estar tomándolos. Estos todos son los tratamientos, nada, tampoco quiero entrar más en detalle, pero para que veáis todos los tratamientos aprobados en esclerosis múltiple y cuál ha sido un poco la evolución a lo largo del tiempo. Durante los años 90, del 90 al 2000, se llamó la década del cerebro porque hubo muchísima investigación en lo que es el campo de las neurociencias, y entonces toda esa información y todo ese conocimiento que se generó durante esa época se ha recogido más tarde en forma de aprobación de fármacos, y veis que en estos últimos 10 años hay como una gran profusión de aprobación de fármacos para la esclerosis múltiple. Entonces este aumento del arsenal terapéutico pues es muy bueno, dijéramos, porque tenemos cada vez más opciones de tratamiento y hay que saber cuál es la más adecuada para cada uno. Es muy bueno, pero también nos exige estar cada vez más actualizados y tener un conocimiento más profundo, dijéramos, de cada paciente para elegir el fármaco correcto en cada caso. ¿Vale? Lo que ponemos aquí abajo, dijéramos que son los no mecanismos de acción, sino el tipo de fármaco, ¿no? Hay algunos que actúan sobre la replicación linfocitaria, otros sobre cómo estos linfocitos, estas células blancas, dijéramos, se mueven a lo largo del cuerpo, y luego están los que provocan la depleción linfocitaria, dijéramos, un descenso de linfocitos, de células blancas, que, como hemos dicho, son las que atacan a partes de nuestro cuerpo, en este caso las vainas de mielina. Los que son de reconstitución inmune estarían dentro de estos fármacos de depleción linfocitaria.
Vale, entonces, esto simplemente es para ilustrar que es importante tratar pronto. Esto yo creo que ya os habrán hablado en algunos otros momentos, pero cada vez está más claro que hay una primera ventana de oportunidad para cambiar el curso de la enfermedad y que sea más favorable, que es intervenir pronto. Si no se hace en un primer momento, tenemos una segunda ventana de oportunidad, pero probablemente el grado de discapacidad que alcancemos va a ser mayor que si tratamos de manera precoz. Y luego después lo que hablábamos antes, que antes teníamos, tratábamos en función de una terapia de escalado, primero fármacos menos eficaces y cuando fracasábamos fármacos más eficaces, y que esto se ha visto que cada vez es más importante tratar con fármacos eficaces desde el principio, fármacos más eficaces desde el principio, pero siempre buscando un equilibrio entre la eficacia y los efectos adversos, porque como hablábamos, a mayor eficacia, efectos adversos potencialmente más graves. Entonces hay que valorar en cada paciente cuál sería el tratamiento más adecuado en función de sus comorbilidades, de sus enfermedades, de su adherencia, bueno, de sus características por edad, muchísimas cosas a tener en cuenta y a integrar para elegir el mejor tratamiento posible. Todos estos son los fármacos que dijéramos tenemos aprobado para esclerosis múltiple remitente recurrente o que cursa con brotes. No voy a entrar más. Los que tenemos a la izquierda serían los que son de eficacia moderada, los que están en ocre serían los que son de alta eficacia y los que están en rojo o en naranja más intenso serían los de muy alta eficacia. ¿Vale? Entonces, ha ido un poco habiendo aprobación de nuevos fármacos durante este tiempo. El alemtuzumab ha dejado de utilizarse bastante por un tema de seguridad, dijéramos. Estas líneas de tratamiento clásicas han ido desapareciendo, como decíamos, y ya no se hace una terapia tanto de escalado, sino se individualiza a cada paciente el fármaco más adecuado. No voy a entrar más porque tampoco es el objeto de esta sesión. Y en cuanto a los fármacos de reconstitución inmune, ¿cuáles serían? Pues mira, tenemos dos. Aquí en la tabla que está en el cuadrante inferior izquierdo, lo podéis ver en la parte de la derecha, en verde, que tenemos la cladribina, que sería por vía oral, y el alemtuzumab. La cladribina es más selectiva, actúa más donde, bueno, dijéramos, sobre unos subtipos, unas subpoblaciones de linfocitos, de células blancas, y el alemtuzumab es menos selectivo. El alemtuzumab, por lo tanto, es más potente, pero también se asocia a efectos adversos más graves. Y la cladribina tiene un efecto más moderado, pese a que es un fármaco de alta eficacia, pero no tiene efectos adversos asociados, dijéramos, tan graves. Entonces, estos dos son los fármacos de reconstitución inmune. Como decíamos, son aquellos fármacos con los que tú tratas un periodo corto de tiempo, no tienes que seguir tratando con ellos en principio y su efecto se mantiene a lo largo del tiempo porque el impacto que tienen sobre el sistema inmune continúa. Lo que se busca, ¿qué es? Pues depleccionar, o sea, eliminar estas células del sistema inmune que nos están haciendo daño para que éste se repueble con células buenas, con células que toleren nuestros antígenos, nuestras vainas de mielina y que no se rebelen contra ellas, dijéramos. Como hablábamos, tratamientos de reconstitución inmune, hay dos farmacológicos, el alemtuzumab y la cladribina, y como no farmacológico, no sé si habréis oído hablar de ello, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que sería el antiguo trasplante de médula ósea, que esto pues es más agresivo y se reserva para pacientes que tienen formas muy agresivas de la enfermedad. De todas maneras, cada vez va habiendo también más evidencia al respecto. Como decía, tratamiento de trasplante de progenitor de hematopoyético se va generando cada vez más evidencia, pero es una opción que, como se relaciona con efectos adversos potencialmente más graves, se reserva para casos muy concretos. En cuanto a la alemtuzumab y la cladribina, aquí podéis ver en la gráfica de la izquierda, dijéramos que el eje vertical sería eficacia, el eje horizontal serían efectos adversos. Y lo que os decía antes, a más eficacia, también más efectos adversos, con lo cual elegiremos para cada perfil de paciente y para perfil de enfermedad, si es más o menos agresiva, un fármaco u otro.
Vale. El Alemtuzumab es un fármaco que cada vez hemos ido utilizando menos. No sé si os suena. Es un fármaco que actúa sobre células B y sobre células T, que son diferentes células del sistema inmune, y se pone endovenoso. El primer año son 5 días consecutivos por vía endovenosa y el segundo año 3 días consecutivos. Y con esto, en principio, no haría falta volver a tratar hasta que la enfermedad no empiece a reactivarse, que hemos visto que se reactiva en casi unos 2 tercios más o menos de los pacientes que reciben alemtuzumab pueden requerir un tercer ciclo para controlar la esclerosis múltiple a largo plazo. Es un fármaco muy eficaz y se utiliza en aquellas formas de la enfermedad que tienen una alta actividad, que son bastante agresivas. Su efecto se mantiene durante años, hay estudios de utilización a largo plazo, pero un poco el déficit que tiene es que provoca reacciones inmunomediadas sobre el sistema inmune que a veces pueden ser patológicas, nos pueden dar lugar a efectos adversos más o menos importantes. Uno que no es el más importante, pero que es bastante frecuente, es la tiroiditis, nos afecta a la glándula tiroidea y muchas veces tenemos que estar luego reponiendo hormonas tiroideas, pero también infecciones o así. Y se han descrito algunas alteraciones graves a nivel cardiovascular, a nivel isquémico, y entonces esto generó una alerta por parte del ministerio y cada vez lo hemos ido utilizando menos. Pero bueno, es un fármaco que en determinadas condiciones y en determinados tipos de paciente sigue siendo válido y es muy eficaz. Por estos potenciales efectos adversos es necesario realizar analíticas frecuentes. También es necesario vacunar, es necesario a veces hacer un tratamiento profiláctico. No se puede utilizar en pacientes que tengan neoplasias, cánceres activos. Bueno, es un fármaco que tiene su lugar, pero en pacientes como muy agresivos por el perfil de efectos adversos que tiene. Este es la nota informativa que hizo la agencia cuando se detectaron algunos efectos adversos. Y por otro lado, la cladribina, que sí que tiene un perfil de seguridad muchísimo mejor, no es un anticuerpo monoclonal, es una molécula química que tiene otro mecanismo de acción, pese a que también es de reconstitución inmune. Lo que hace es actuar sobre el DNA, dijéramos, el material genético, y provoca, dijéramos, una muerte controlada, programada de esos linfocitos que hablábamos que son nocivos para nosotros, ¿vale? Pero es una reacción mucho más controlada, no es tan grave, no provoca reacciones infusionales tras su administración. De hecho, se toma por vía oral y se administra también en 2 años, pero con un perfil, dijéramos, de posología, de administración como muy favorable, porque se toma únicamente 5 días durante un mes, al mes siguiente otros 5 días y el segundo año lo mismo. Se dosifica por peso con un total de 3,5 miligramos kilo a lo largo de 2 años y esto se reparte en 1,75 miligramos kilo por año. Y está indicado en formas recurrentes que pueden ser formas remitentes recurrentes o pueden ser formas progresivas, pero que aún hay actividad, que sean muy activas, ¿vale? Mediante, bueno, tanto clínica o por brotes o porque se ven en imágenes que hay lesiones, ¿vale? Pero es un fármaco yo creo que se aprobó en 2017 y cada vez hemos ido utilizando más. Y como veremos, tiene un perfil de pacientes, ahora hablaremos de qué perfil de pacientes se podría beneficiar, que son candidatos y que tenemos unos buenos resultados. Bueno, su eficacia se midió en un estudio que no vamos a entrar, que se llamaba Clarity. Se vio que tenía un buen perfil de eficacia. Luego ha habido estudios posteriores en los que hemos visto que incluso algunos pacientes, más de la mitad, estaban libres de enfermedad a los 8 años sin necesidad de seguir tomando el fármaco. Y un poco la duda con este fármaco es qué actitud terapéutica que debemos hacer a partir del 4 año, porque el fármaco, según ficha técnica y según los estudios que se hicieron, tú lo tomas estos 2 años y estás 4 años cubierto. Entonces, ¿qué hacemos a partir del cuarto año? Habría que retratar, hay que esperar en función de la respuesta del paciente a ver si vuelve a hacer actividad. Pues esto es lo que no acaba de estar del todo claro. Entonces, bueno, tenemos una experiencia aún un poco corta, porque como os decía, se aprobó en 2017, pero cada vez vamos aprendiendo más del fármaco. A día de hoy, lo que se hace, y ya veremos luego, es que hay algunos consensos de expertos que hablan de que primero tratamos 4 años si el paciente está estable, o sea, tratamos 2 años, cubrimos 4 años, si el paciente está estable, simplemente hay que hacer un control
y si vuelve a hacer actividad, valoraremos si hay que cambiar de fármaco o si se puede volver a tratar. ¿Vale? A nivel de efectos adversos, tiene un perfil muy aceptable. A veces hay linfopenias que suelen ser leves, o sea, estos linfocitos, dijéramos, tanto los malos como los buenos bajan. Y si es grave, que no suele ser habitual, pues probablemente tendríamos que hacer una profilaxis antibiótica para evitar infecciones importantes. Por lo demás, efectos adversos, pues puede haber infecciones del tracto urinario, algunos constipados, ¿no? Resfriados, algún herpes simple, labial, pero vamos, suele ser, tiene un perfil de seguridad bastante aceptable. Alteraciones hepáticas son poco frecuentes, aunque sí que están descritas, y a nivel de tumores, más que nada por si lo escucháis, que en su momento hubo un poco, no el rumor, porque en el estudio lo que pasó es que se vio que en el grupo de tratamiento había más tumores que en el grupo de control, pero luego se hizo un estudio en el que se vio que esto había sido causado por el azar y que ese número de tumores no era superior al de la población general. Así que en este caso podríais estar tranquilos si estáis tratados con cladribina. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que hayamos tratado a un paciente con cladribina? Luego, después de los 4 años, ¿se va a volver a tratar? Sí, no. Bueno, pues todo dependerá del tipo de respuesta que haya hecho al fármaco el paciente, si se ha quedado sin actividad o no, si ha hecho un poco de actividad, qué intensidad ha tenido esta actividad, y luego si ha hecho un descenso de glóbulos blancos, o sea, una linfopenia, y qué severa ha sido esta, o si no ha sido severa, pues es un factor que no debemos tener más en cuenta. Aquí no voy a entrar más porque esto es una diapositiva demasiado técnica. Y como os decía, el consenso de expertos actuales, tratamos 2 años. Si no hay actividad, no se recomienda ningún tratamiento adicional, sino una monitorización periódica y en función de cómo vaya yendo, pues así haremos. Sí que es verdad que hay grupos alemanes que retratan a partir del año quinto a pacientes sin actividad, pero entonces veremos también qué tal les va a ellos esta experiencia y qué tal nos va a nosotros con la nuestra. Pero en principio el consenso internacional más seguido es tratamos 2 años y nos cubre 4 años. Vale, ¿qué pros y contras tienen este tratamiento de reconstitución inmune, ¿no? La cladribina, básicamente. Pues con pocas dosis tenemos un efecto sostenido, además con una alta eficacia, que sería muy alta eficacia en el caso de la alemtuzumab. Nos permite una planificación familiar, es un fármaco, uno de los perfiles de pacientes que se puede beneficiar más son aquellas mujeres que están en edad gestacional y tienen deseo de tener hijos, porque nos permite planificar a partir del 6.º mes de haber tomado la última dosis, ya se podría quedar embarazada sin ningún riesgo. También es verdad que, como hablábamos, nos permite tratar con un fármaco de alta eficacia, porque estamos hablando de fármacos de alta eficacia, y esto, como hablábamos antes, cada vez está más claro que si tratamos con fármacos de alta eficacia vamos a poder prevenir en parte la discapacidad, ¿no? Vamos a tener una mejor evolución de la enfermedad. Luego también puede ser útil en aquellos pacientes que ya tengan una cierta edad y que su sistema inmune está un poquito más bajo, dijéramos. Con la edad nuestro sistema inmunitario está un poco más bajo. Entonces, con uno de estos fármacos, al darle una dosis, ya probablemente no fuera necesario volver a poner ningún tratamiento. Y esto puede ser visto también como una ventaja. Y luego después, que a nivel de posología, de cómo lo tomamos, también es muy favorable, ¿no? Porque tomamos 2 años y no tenemos que estar pendientes de estar tomándolo cada día, de que nos olvidamos, ¿vale? Y a la vez con una alta potencia farmacológica. Posibles inconvenientes, efectos adversos potencialmente graves. Esto, sobre todo, estamos hablando de la alemtuzumab. La cladribina, como veíamos, tiene un perfil de seguridad más que aceptable. Tenemos que monitorizar, eso sí, hacer analíticas, mucho más con el alemtuzumab, que son mensuales. Con la cladribina no es necesario que sean tan frecuentes. El manejo a largo plazo, un poco, como os decía, es un poco la duda que tenemos que hacer, cuándo hay que retratar, cuándo no. Bueno, pues esto es un poco inconveniente, que aún no tenemos la suficiente experiencia para saber cuál sería la mejor manera. Definir unos perfiles de pacientes que aún no están definidos y que también intentábamos dar un poquito de luz con esta charla, pues como os decía, pacientes que se puedan beneficiar de una alta eficacia, pacientes que tengan un mal perfil de adherencia probablemente, porque ¿no? La forma de administrarlo te permite
que pacientes que vayan a ser menos adherentes se puedan beneficiar. Aquellas pacientes jóvenes con deseo de tener hijos también sería otro perfil de pacientes que se pueda beneficiar, por ejemplo, de un tratamiento de reconstitución inmune. Y luego lo de que hablábamos de cierta incertidumbre en el largo plazo. Pero bueno, que sepáis que tiene muchas ventajas, también obviamente pros y contras como todos los fármacos, y lo importante es que hay que decidir para cada paciente cuál es el fármaco más adecuado. Vale, el trasplante no vamos a entrar más, es algo que simplemente se relega a pacientes que están muy activos. Y entonces unas pequeñas conclusiones de estos tratamientos de reconstitución inmune. ¿Qué buscamos con ello? Recordar que son alemtuzumab, pero que se utiliza muy poco, solo en determinados pacientes, y sobre todo cladribina. Lo que buscamos es resetear el sistema inmune. Nuestro sistema inmune es como volver a resetear. Lo que hacemos es intentar eliminar aquellos glóbulos blancos que nos hacen daño para que el sistema inmune, los glóbulos blancos que ahora produzca, sean, dijéramos, buenos y no reconozcan a células nuestras como enemigos. ¿Vale? Entonces, lo que sí que se utiliza, esto sí que tenerlo claro, no es en formas progresivas puras, o sea, sino que en formas en que estamos inflamados o hay cierta progresión, pero que es dependiente de la inflamación. Tienen eficacia a largo plazo, a pesar de que tratamos durante un periodo corto de tiempo, porque la huella que dejan en nuestro sistema inmune se mantiene durante un tiempo. Vamos teniendo evidencia creciente de que estos tratamientos de alta eficacia, cuando se utilizan antes, obtenemos un mayor beneficio en la evolución de la enfermedad, a pesar de que, como decía, y esto siempre hay que tenerlo claro, hay que individualizar los tratamientos, y hay gente que a lo mejor con una eficacia moderada, si tiene una enfermedad que no es muy agresiva, pues puede ser suficiente. El perfil de seguridad de estos tratamientos, especialmente de la cladribina, es muy aceptable. Lo que nos queda un poco por definir, y en ello intentábamos dar luces, qué perfiles de pacientes se pueden beneficiar, recordar mujeres en edad fértil con deseo gestacional, pacientes con una determinada edad que han tenido cierto grado de actividad y que a lo mejor con un ciclo de tratamiento ya puede ser que no tengamos que volver a tratar, pacientes que requieran o sea, que tengan poca o un mal perfil de adherencia, ¿no? Que no les guste tomar tratamientos o que se puedan olvidar diariamente, pues también son un perfil que se pueden beneficiar de este tratamiento, porque recordamos que tienen una pauta posológica, ¿no?, de administración muy favorable, entonces no hay impacto de posibles olvidos o de falta de adherencia. Y un poco la incertidumbre sobre si tenemos que retratar o no, y esto va a depender de si el paciente hace actividad o no hace actividad, y cada vez iremos teniendo más información sobre esto según vayamos viendo qué experiencia hay con nuestros pacientes. Y nada, solo esto, espero que os haya sido entendedor y clarificador, y agradeceros muchísimo vuestra atención y encantado de poder hablaros y de estar con vosotros. Un saludo.